Así como hemos profundizado en el significado del yoga, me parece igual de importante reflexionar sobre qué es la realidad. A diferencia de los sueños, que son privados, íntimos y personales, la realidad es universal. No podemos citarnos con nuestros amigos en un sueño, ya que se trata de una experiencia netamente individual. Bueno, este tema parece una palabra, parece algo muy simple así, la realidad, ¿no? Pero no es tan fácil. ¿Qué es la realidad? ¿Vivimos en la realidad? ¿O somos parte de ella? ¿O tenemos acceso a ella? ¿La percibimos? ¿La experimentamos? ¿La hemos experimentado alguna vez? ¿De qué se trata? Entonces, en primer lugar, lo que mencionamos es que en la medida en que estamos en la realidad, es una experiencia, digamos, que puede ser compartida, es más general, pública. En la medida en que se trata de un sueño, es más privado, solo tú lo experimentas, ¿no? Cuando tú sueñas en la noche que eres un pájaro, que te persigue un león, qué sé yo. Solo tú estás allí. Tú no puedes invitar a alguien a, te invito esta noche, voy a soñar que viajo en un barco y te invito, es tuyo, solo tú estás allí. Incluso ves gente, ves animales, pero solo tú estás ahí. La ilusión es muy personal, muy tuya. En la medida en que algo es más real, es algo más, es público. Es decir, hay otras personas que experimentan lo mismo. Por ejemplo, ustedes estáis aquí ahora frente a mí, yo estoy frente a ustedes, y si nos preguntan mañana, pasado mañana o en una hora, ¿dónde estuvieron? Estuvimos en el ashram, en una conferencia. Y si le preguntan a Swami Karananda, sí, estuve en una conferencia. Y Gopaladas filmó, Swami Ramakrishnananda habló. Y si le preguntan a Krishna Devi, mira lo mismo. Y si le preguntan a Rosa, lo mismo, ¿no? Ahora, si es así, y si vivimos en una realidad, ¿cómo es posible que estemos en un mismo lugar, en una misma ciudad, o vayamos a un mismo paseo, mucha gente, y al conversar con todas las personas, con diferentes personas, supongamos vamos en un paseo en un día de verano y le preguntas a una persona ¿y cómo fue? Oh, estuvo precioso, había un sol hermoso, y habían niños que cantaban, habían animales. Y le preguntas a otra y dice, oh, horrible, había un calor y unos niños que no dejaban tranquilo gritando todo el tiempo y hasta un gato por ahí molestando. ¿Es una misma realidad? ¿O es una ilusión, un sueño, y cada uno vive su sueño? Diferentes personas van de paseo a un lugar
Le preguntas a una, te va a hablar de los precios. Le preguntas a otro, te hablará de los museos. Le preguntas a otro, te hablará del clima. Le preguntas a otro, te va a hablar de los restaurantes. Y todos estuvieron en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vivimos en el mismo mundo? ¿Vivimos todos en el mismo mundo, una misma realidad? ¿O cada uno vive en su propio mundo, su propia realidad o un sueño? En el hospital psiquiátrico, tanto los dementes como los enfermeros e incluso los psiquiatras creen vivir en la realidad, o por lo menos ser conscientes de ella. Pero al preguntarles acerca de la realidad, cada uno dará una descripción completamente distinta. ¿Sí? En un hospital psiquiátrico, tanto los pacientes como los médicos, como las enfermeras, todos creemos estar en la realidad. El paciente cree que es Napoleón Bonaparte, él cree que es Superman, que es un pájaro, que puede creer cualquier cosa. Él cree que está en la realidad y el médico cree que es un psiquiatra. Ayer yo le hacía esta pregunta, mira, podría ser, ¿no? Podría ser que, que tú estás enfermo, mentalmente enfermo, demente, y crees que estás en una conferencia y crees que yo soy un maestro espiritual y crees que tú eres un discípulo y en realidad a lo mejor estás internado en un hospital psiquiátrico y ahora has venido desde tu cuarto a este lugar y crees, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿No está la opción? Puedes probar que no. Hay un cuento, alguien me contó un cuento que un político, no recuerdo qué político era, no sé si era Winston Churchill o alguien así, fue a visitar, entre otras cosas, tenía que visitar hospitales, un hospital psiquiátrico. Y llegó un momento en que tocó una puerta y le dijeron, ¿quién es? Y dijo, Winston Churchill. Le dijeron, tenemos acá 10 así. ¿No? Entonces, ¿acaso creemos que estamos en la realidad? ¿Y qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Si observásemos, nos daríamos cuenta de que nuestra concepción de la realidad no es la realidad, sino una ilusión maya. Lo que llamamos realidad no es más que lo que percibimos a través del filtro del pasado, la mente y los condicionamientos. Nosotros no percibimos realidad, hay una gran dificultad para percibir la realidad. ¿Y por qué esta dificultad? Esta dificultad es porque nosotros, como ego, somos, ¿qué es el ego? El ego es esa sensación, esa percepción de nosotros mismos, donde nos percibimos como algo separado, desconectado, diferente del todo. Yo, no tú, ni tú, sino que yo. Hay límites. Los límites pueden ser la carne del cuerpo, la piel, los límites pueden ser... Pero de esos límites, lo que está hacia cierta dirección es mío y yo, y lo que está hacia afuera no soy yo. La cuestión es dónde pongo los límites, ¿no? Mi familia, mi patria, mi lugar, eso soy yo. Algo desconectado. Me veo a mí como algo diferente. Yo estoy totalmente desconectado de las estrellas, de las flores, de los árboles y de ustedes. Yo soy algo diferente.
Este soy yo y lo mío. Eso es el ahankara, el ego. Entonces cuando yo como ego, como yo idea, como yo pensamiento, quiero percibir la realidad, la quiero percibir así como te percibo a ti. Tú para mí yo soy sujeto y tú eres objeto. Yo percibo la cámara, la percibo como un objeto. Yo soy sujeto y ella es objeto, pertenece al mundo objetivo. Y así percibo todo. Yo percibo aquello que es diferente a mí. Hay una distancia entre yo y lo que percibo. Veo este micrófono porque hay cierta distancia entre yo y el micrófono. Veo la chamara porque hay una distancia entre yo y la chamara. Y deseo percibir la realidad. ¿Qué distancia hay entre yo y la realidad? ¿Cuál es la distancia que hay entre tú y la realidad? ¿Dónde se encuentra la realidad? A veces cuando la gente ve la televisión y ve las noticias, le da la impresión de que está observando la realidad. Vamos a ver qué ocurrió hoy, cuál es la realidad de hoy. Hay quienes piensan o sienten esa sensación, ¿no?, de que la realidad ocurre de la puerta hacia afuera, en la calle. Pero si vemos la realidad, ¿dónde ocurre la realidad? ¿Dónde se encuentra? En todo lugar. Shankara dice que todo es Brahman, que el mundo es irreal y que tú como Jiva eres Brahman. Sin embargo, la palabra Brahman y la realidad son sinónimos. Podría sacar de todo libro religioso la palabra Dios y en vez de ella poner la palabra realidad, porque la realidad es omnipresente, se encuentra en todo lugar. Podrías decir, todo es realidad, todo lo que existe es realidad. El mundo es falso y tú eres realidad. He aquí el problema. El problema es que, así como la realidad se encuentra en todo lugar, Maya o la ilusión no se encuentra en ninguno. Y tú, como yo idea, como lo que crees ser, como ego, tú eres un sueño. Ese es otro concepto que hay que aclararlo, porque hay muchos que creen que tengo una ilusión, tengo un sueño, estoy soñando. La Maya es soñar. No es soñar. Tú eres un sueño, tú eres ilusión. El yo es Maya. Maya no te persigue, no escapes de Maya. Maya no te posesiona. Tú eres Maya. Si quieres ver a Maya, tú eres Maya. Este ego, este yo, es un sueño. Un sueño no puede percibir la realidad de la misma manera en que la oscuridad no puede ver la luz. La oscuridad, su existencia es ausencia de luz. Cuando la luz se prende, no hay oscuridad. Si quieres que la oscuridad vea la luz, no es posible. Porque oscuridad es ausencia de luz y de la misma forma tú eres ausencia de realidad. Mientras tú estás como algo, como alguien, es ilusión. Percibir la realidad no es percibir algo diferente de ti, sino que es percibirte a ti mismo. Percibir lo que realmente eres. Pero no es una percepción de algo diferente. Percibir la realidad es realizarla, ser realidad. Es una experiencia existencial. Es ser. No ser chileno o hindú o americano o ruso. No es ser un maestro, un alumno, un médico, un abogado. No es ser Jorge, Juan, Miguel. No es ser alguien o ser algo. Ser, simplemente ser. La única forma de acercarse a esta realización de la realidad es meditación. ¿Qué es meditar? Es observar. ¿Observar qué? Lo que es. Simplemente observar lo que es tal y como es. Y la realidad es lo que es tal y como es.
No debes ir y buscar la realidad afuera, ni en la televisión, ni en otros, ni en la calle. La realidad es meditar, es sentarse relajados y observar, sin hacer juicios, sin enjuiciar, sin expectativas que ocurra algo que tú como Maya estás imaginando que debe ocurrir o que puede ocurrir, sin esperar de que tu meditación como resultado de luces o ángeles o voces o algo, porque ese es el mundo en el cual vivimos, desconectados de la realidad. Yo como ego, como desconexión de la realidad, soy un sueño que vive recordando y añorando, con expectativas, imaginando, cada momento viviendo desde un pasado y hacia un futuro, pero sin tocar el ahora. Krishna dice en el Bhagavad Gita a Arjuna, nunca hubo un tiempo, nunca hubo un tiempo en el cual yo no existiera, y en el tú ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros va a dejar de existir. Krishna se refiere al pasado, siempre fuimos, y en el futuro siempre seremos los reyes, tú y yo, todos. Yo como Krishna, enfrente de ti. Porque mientras yo estoy aquí, o estoy acá, Dios está allí. Solo cuando no estoy aquí y soy, Dios es. Y entonces nos fusionamos, esto es yo. Nunca hubo un tiempo en el cual no existiéramos, porque mientras exista pasado y futuro también, mientras exista un mañana, nunca dejaremos de existir. Pero el ahora desaparecemos. En el ahora desaparecemos como qué? Desaparecemos como entes separadas, desconectadas, como alguien desaparecemos. Y somos la realidad única, Brahman. Eres la realidad. Eres la realidad. Es lo único que puedes encontrar. No hay algo más que encontrar. Y la realidad conoce solo un lugar y un tiempo. Solo un lugar y un momento. El aquí y el ahora. Toda la realidad de tu vida no son 20, 30, 40 años. Toda tu vida es ahora. Porque tu vida es la realidad. ¿Alguna pregunta? La realidad es algo que ocurre y nosotros... No es algo, la realidad no es algo. La realidad no es algo y no es alguien. ¿Por qué? Porque la realidad es todo lo que es. Y esa es la dificultad de hablar acerca de la realidad, de mostrarla, señalarla. Es como hablar de la vida, es como hablar de Dios. El señor Buda no habló de Dios, no se refirió a Dios. No es que Buda no negó la existencia de Dios, simplemente no se refirió a él. No porque fuera ateo, sino que porque hablar de Dios es como hablar de la vida. ¿Cómo puedes hablar de la vida cuando todo lo que hay es vida? ¿Cómo puedes hablar de la realidad o de Dios cuando todo lo que existe es realidad? No hay, es decir, para hablar acerca de Estados Unidos, observar Estados Unidos de un costado, entonces Estados Unidos, haces una objetivización de Estados Unidos y hablas acerca de él, lo muestras. Yo salgo. Si deseo hablar acerca de algo, puedo salir de ese algo, alejarme, crear una distancia y hablar de ese algo. ¿No? ¿Me explico? Si yo hablo de los tomates es porque yo no soy tomate, les muestro un tomate. Puedo referirme a los tomates. Si yo hablo de una silla es porque yo no soy la silla. Para hablar de algo, para comentarlo, para referirme a algo, tengo que no ser ese algo.
Pero ¿cómo puedes salir de la vida, salir de Dios, salir de la realidad para poder hablar acerca de algo que se llama realidad? La realidad no es algo, es todo, es lo único. Fuera de la realidad no hay nada más. Fuera de la realidad no existe nada más. Si sigo con el ejemplo del paseo, que cada uno con su mente ve una realidad de manera diferente. Sí. Entonces, cuando los sadhus, los santos, captan son una realidad, ¿por qué hay tantas diferentes religiones? ¿O por qué aún en el hinduismo hay diferentes caminos para llegar a una realidad? ¿Por qué la ven de manera tan diferente si es una? Oh, sí. Porque cuando muchas personas, por ejemplo, tú viajas a India, y yo nunca viajé a India, y después de 2 meses Mukunda viajó a India, oh, y después Lakshmi viajó a India, pero yo no viajé nunca, y después Swami Karnanda viajó a India, y todos vuelven. Entonces yo voy y digo, Swami Karnanda, ¿cómo es India? India es bellísima porque la arquitectura es muy hermosa, es un lugar. Y yo le digo, sí, ¿cómo es la gente? Está bien, la gente es muy inteligente porque eh, eh, crea hermosos edificios y hermosos palacios. Y luego le pregunto a Mukunda y él me dice, sí, la comida es muy buena. Yo le digo, sí, y los edificios, nah, sí, también, pero la comida es excelente. Okay. Entonces, para mí, me parece, ¿cómo es posible que toda esta gente estuvo en India y vieron cosas diferentes? Es India diferente. Lo que ocurre es que muchas personas pueden conocer o realizar la realidad, a Dios, pero al hablar, él precisa utilizar una mente, un idioma, una tradición y una cultura para explicar aquello que experimentó. Y diferentes personas lo explican en diferentes idiomas, en diferentes tradiciones, en diferentes formas de explicar. Por ejemplo, un maestro tiene inclinación por la pintura, otro maestro inclinación por la poesía, otro maestro inspiración por cuentos, y cada uno va a utilizar diferentes instrumentos en el nivel de los nombres y las formas para explicar, porque la explicación se dará en el nivel de las formas y de los nombres, ¿no? Ahora estamos explicando en el terreno de la relatividad el absoluto. Entonces, la mente lo va a captar siempre de esas maneras, de diferentes maneras. No, ¿me entiendes? Siempre se va a producir. La realidad es una, pero la forma de explicarlo pueden ser muchísimas. Eso lo dice el Rig Veda incluso, que los sabios llaman de diferentes nombres a la misma realidad, al mismo Dios. Pero la mente lo va. Y es bueno que sea así, porque diferentes mentes se van a adaptar a diferentes. Ese cuento es muy bonito de un guía que dirigía a ciegos y llevó a los ciegos a un día al zoológico y había un elefante que era muy, muy manso, entonces dijo, ¿quieren conocer lo que es un elefante? Sí. Los dejaron entrar, que lo toquen, y todos los ciegos lo tocaban, oh. Y en el camino de vuelta escuchó que en el autobús se ponían a pelear los ciegos, y él fue y vio, no, dice, un elefante es una cosa como un tronco de un árbol, dice. Y el otro es mentira, un elefante es como algo como una de goma, como un abanico grande. El otro dice, no, es cierto, un elefante es como una gran manguera larga, así. Y no es cierto, decía otro, el elefante es como una. Y el guía entró y dice, no, 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 está bien, todos tienen la razón. Lo que pasa es que ustedes están ciegos y palpan un elefante, esa es la manera de conocer, pero todos palparon el elefante en diferentes lugares. Y esto es lo que ocurre de que eh, cuando escuchas las palabras de un sabio, las palabras de un gurú, estás palpando la realidad, lo estás viéndola.
Y al palpar, estás palpando una parte. Y por eso, por ejemplo, en el hinduismo tenemos las 6 darshanas, o las 6 escuelas, diferentes sistemas filosóficos, la Nyaya, Vaisheshika, Uttaramimamsa, etc., el yoga, que son diferentes escuelas creadas por diferentes veedores o sabios que realizaron la verdad y la explicaron, los sistemas los construyeron de forma diferente. Entonces nos parece muy curioso. Esto es hermoso porque el nombre es darshanas, sistemas filosóficos que se llaman darshanas, que significa puntos de vista, ver diferentes puntos de vista de una misma realidad. Y por supuesto, para la mente occidental puede parecer muy raro, muy complicado. ¿Cómo puede ser que existan 6 sistemas diferentes filosóficos y todos basados en los Vedas, respeten a los Vedas y que sean diferentes y que se respeten entre sí? E incluso uno se sirva del otro. Por ejemplo, el Nyaya, suponiendo un ejemplo, es un sistema muy epistemológico que se trata de buscar cómo sabemos lo que sabemos. Incluso dentro de 16 temas principales, el principal es el Pramana, que es las herramientas para saber. Y los otros sistemas toman del Nyaya, lo utilizan para armar sus propios sistemas. El yoga utiliza mucho del Sankhya. Prácticamente el yoga utiliza como filosofía la filosofía del Sankhya, siendo que el yoga es un sistema tan práctico. Entonces, no hay problema en las diferencias, sino que es más bien es armónico. Y el hinduismo mismo acepta que toda religión del mundo es digna de respeto porque corresponde a la visión de alguien que vio su alma, que realizó su alma y que realizó a Dios. Y que en este mundo de nombres y formas, donde utilizamos el idioma, la cultura, la tradición, utilizamos para poder explicar, se explicó de determinada manera y utilizando determinados medios para explicarlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y la realidad? La diferencia es que un sueño tiene un comienzo y tiene un final. En el pasado no existía, ahora existe y en el futuro no existirá. Un sueño, yo me voy a dormir, comienza el sueño, me despierto y se terminó. ¿Por qué? Porque era un sueño. Lo que es realidad siempre. No cambia. La realidad no cambia, no es temporal. No. Y de ahí puedes dilucidar qué es un sueño y qué es la realidad. Entonces llegamos a la conclusión a que tú, Brahman, la realidad es todo lo que existe, que no es sueño. Esa es lo que dice Shankara. La realidad o Brahman es lo único que no es sueño. Este mundo es un sueño. Y tú no eres sueño, tú eres realidad. Tú como lo que crees ser, eres sueño, parte del sueño. Tú sueñas que estás en una guerra y eres un soldado. Ese yo del sueño, no existe. No eres un soldado. Pero tú como lo que realmente eres la realidad. Brahman. Yoga es realizar eso, realizarte a ti mismo como realidad. Y entonces desaparece el del sueño. Por eso iluminación, el fracaso en la meditación y en el deseo de iluminarte, es que deseas que la iluminación sea parte del sueño, iluminarte en el sueño. Deseas despertar en el sueño. Estoy soñando que soy un soldado o un indio o qué sé yo, que o Superman, y yo deseo despertar, pero yo deseo que Superman despierte en el sueño. Desperté. Y no resulta. ¿Por qué? Iluminación es despertar del sueño, salir del sueño, salir de tu historia, afuera, terminar la historia. No vas nunca a realizar la realidad en tu historia, porque la iluminación es salir de la historia, fuera de la historia. La iluminación no es parte de la historia, no es parte del sueño. Bien, y entonces en ese camino que vamos como aspirantes espirituales de la Maya a la
realidad. ¿Cómo sabemos cuando tocamos la realidad? ¿Cómo sabemos que no es otra interpretación de la mente y que estamos percibiendo algo que es? ¿Dónde entendés la diferencia? ¿Dónde se ve la diferencia? ¿Cuándo? Este es un poco más complicado. Cuando estás soñando, eres algo que no eras antes. Superman o eres... Te pasan cosas donde tu identidad aparece de pronto y de pronto desaparece. Cambia, tu identidad cambia. En la realidad te das cuenta o despiertas a lo que eres, pero no como una identidad que cambia, sino que como algo, por ejemplo, te levantas en la mañana y continúas siendo Swami Krishnananda, que eras ayer antes de irte al sueño, ¿no es cierto? Entonces sabes, oh, estoy despierta. ¿Por qué? Porque hay una continuidad. En los sueños, yo sueño cada noche cualquier cosa. Puedo ser esto, puedo ser lo otro. Pero cuando me despierto, ya soy lo mismo que fui antes de irme a dormir. ¿No? Ok, eso ocurre en pequeño. En grande, en la iluminación es exactamente lo que ocurre. Oh, soy lo que era antes de dormirme y soñar. Soy lo que siempre fui. Brahman, la realidad, el ser. Entonces, eso es despertar. Ahora soy, porque ahora no es como en este sueño grande. En el sueño de la noche, hoy día eres Superman, mañana Batman, pasado mañana un pájaro y después una flor y después un árbol y lo que sea. Cualquier locura. En el sueño grande, ahora soy una hija, mañana soy una madre, pasado soy esposa, después una separada, una viuda, qué sé yo qué. Y cambio. Mukunda vino acá soltero, ahora es casado. Mañana, quién sabe. Porque es un sueño, cambia. Soy esto, soy el otro, soy papá, soy abuelo, soy lo que sea. Cuando despiertas es como el despertar de la mañana. Oh, ahora soy lo que fui antes de empezar el sueño y lo que seré para siempre. O sea, ahora hay una continuidad más grande, eterna, eterna continuidad del ser, lo único que puede ser. ¿Comprende? Mientras el sueño sigue, siguen cambiando los papeles, los roles. Ahora soy pareja, ahora soy solo, ahora soy esto. ¿Sí? Miren atrás y ven cuántas cosas han sido. Bombero, qué sé yo. Es un sueño. Gopal es camarógrafo, mira cómo se ve. Es el gurú de pronto de todo. Discípulo, de pronto ex discípulo. Cualquier cosa. Ok. Muchas gracias. Espero que despierten pronto.